que podamos en la presentación y cualquier cosa entonces las puntualizamos la semana, el jueves, que tenemos 2 horas. Ya ese tema lo deberíamos determinar el jueves, el tema de las reacciones Redo, y ya comenzaríamos el tema de la química de coordinación. Para entonces ir avanzando, acuérdense que ya el segundo parcial ya está próximo también, tendríamos que programar ese también. Profesor, estábamos hablando con los compañeros durante la tarde y habíamos llegado al consenso que si usted podía, el día jueves, en un horario de 4 a 6, y No, no puedo. no puedo, ok. Eh, sí, porque lo que pasa es que mi madre no se puede quedar sola. Ella no está enferma, pero no es recomendable que se quede sola. Entonces, es a horario que va, al menos que, pero todos pueden, todos Pues pueden. lo hablamos en el grupo y eh, nadie dijo que no podía, entonces, No, eso, mejor déjelo para el martes. ok. Sí, déjelo para el martes, porque luego, no, no. Y los jueves por lo general se forma siempre. No, mejor déjelo para el martes. Mm. Sí, ya el martes no hay tu tía, porque el martes tienen que venir todos. Así que no quede eso que esté fuera del horario, ya usted sabe cómo es el ser humano, que no puede llegar porque usted cambiaron la hora, no. Mejor el jueves damos las clases virtuales, como siempre, y ya el martes tendrán más tiempo para repasar sus temas. Acuérdense, yo les pregunto, ¿existen los pajaritos preñados? ¿Han visto alguna vez un pajarito preñado? ¿Mm? ¿Que dé a luz? No. Entonces una materia se pasa es estudiando, porque no piensen que van a pasar sin estudiar. Entonces tienen que estudiar. ¿Qué significa estudiar? Están en una carrera que se llama química, agarren un cuaderno, no piensen en que nada, tienen que estudiar. Entonces tienen más tiempo para estudiar el fin de semana, complementándolo con todas las demás cursos, que yo no sé qué ustedes están pensando que es la universidad. Universidad hay que estudiar todos los días, agarrar, y si te van a ser licenciados en química. Entonces mejor lo dejamos para el martes y ya la otra semana, entonces continuamos el jueves con la química de coordinación y ya entonces practicamos más, está todo más adelante, vamos a ir avanzando ya para terminar el semestre. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla. Ya usted me ve en la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Sí. Habíamos quedado con los potenciales estándar que se tabulan en tablas como esta. Esta es una tabla donde tabulamos los potenciales de reducción de muchas especies, tanto metálicas como no metálicas. Ahí encabezando está el del flúor, que es el que tiene el potencial de reducción estándar más positivo, 2,87. Y luego tenemos el litio, por ejemplo, el que tiene el potencial de reducción estándar más negativo con menos 3,05. Dentro de esos dos extremos, entonces tenemos todas las demás especies. Bueno, existen muchas más. Es una tabla bastante, o sea, pequeña, pero imagínense, la química es extensa, así que existen muchos más eh, potenciales de reducción de otras especies. Pero ahí se han remarcado, como yo les dije la semana pasada, se ha subrayado en rojo el que se toma como el potencial de reducción estándar del hidrógeno como cero. Y luego ahí tenemos dos potenciales de reducción de la plata. Cuando la plata se encuentra en estado libre, o sea, plata, uno más, entonces ese potencial de reducción de reducirse a plata elemental es de 0,80 voltios. Pero no es lo mismo, no da ese mismo potencial que luego lo vamos a estudiar con la ecuación de NER cuando esa plata se encuentra formando parte de un precipitado. Entonces, claro, su concentración baja drásticamente. Esa concentración de plata 1 más libre ya disminuye drásticamente
a un orden de magnitud de 10 a la menos 10. De tenerla una concentración 1 molar, pasa a tener una concentración en el orden de magnitud de 10 a la menos 10 molar. Por lo tanto, eso baja drásticamente el potencial de reducción estándar. De ser más positivo pasa a ser menos positivo. ¿Dónde ustedes creen que irían estos términos, estas concentraciones de las especies que participan en un parredo? ¿Dónde irían? Dentro de la ecuación de Nernst. ¿Dónde irían? Dentro de una relación logarítmica. Entonces, acuérdense que dentro de esa relación logarítmica está lo que es la constante. La constante, si no es el equilibrio, si no están a las concentraciones dictadas por el equilibrio, es el cociente de reacción. Pero si se ajustan las concentraciones del equilibrio, son las concentraciones en equilibrio, pero ya ustedes saben que las especies que existen en estado sólido, sus concentraciones se toman como uno, la unidad, y no van dentro de la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, el potencial de reducción estándar de la plata es 0,80 voltios. Pero claro, cuando la plata se encuentra formando parte de un precipitado, de un sólido como es el cloruro de plata, 1, entonces ese potencial de reducción estándar de plata 1 más a 0 baja a 0,22 voltios. Es decir, su capacidad de reducción se ve reducida drásticamente. La reacción para ambos pares redo es la misma. Es la reducción de plata de 1 más a 0. El número de electrones intercambiados es, un electrón. Entonces, en condiciones normales o estándar, la concentración de la plata es 1 molar. Y ese es la concentración que se toma en cuenta cuando el potencial de reducción estándar es 0,80. Ya que si va dentro del logaritmo, cuando ustedes van a ver la relación de la ecuación de Nernst, el logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, ese término se anula. En cambio, si tenemos que la plata está formando parte de ese sólido en un equilibrio, ¿ya?, de solubilidad, como es ese, el KPS, donde el cloruro de plata sólido está en equilibrio con el ion plata y el ion cloruro. Ya ustedes saben que la flecha que va hacia el sólido es mayor porque básicamente se encuentra en forma de un sólido, no como plata libre. Y la constante de equilibrio de solubilidad, o sea, el KPS, es igual al producto de la concentración de plata por la concentración de ion cloruro. Y claro, en ese equilibrio, la plata tiene una concentración mucho menor a 1 molar. Ahora lo van a ver, por lo general, esa constante de equilibrio de producto de solubilidad tienen un orden de magnitud, o sea, las potencias de base 10 son negativas. Entonces vamos a ver que cambia de 1 molar con las condiciones normales o estándar a, a un orden de magnitud de 10 a la menos 10. Matemáticamente ya ustedes van a ver que cambia ese potencial de reducción estándar. Entonces, se van a encontrar que en muchos casos solamente basta el potencial de reducción, pero cuando nosotros tenemos cambios en las concentraciones de las especies dentro del sistema, ya entonces se ve cómo afectan esas concentraciones al potencial de reducción estándar. Y eso es lo que toma en cuenta la ecuación de Nernst. Vamos a verla aquí, mire. Para esa reacción entre el hierro, que ya lo habíamos visto, con el cobre, una disolución de cobre 2 más, claro, el cobre se reduce y el hierro se oxida. ¿Por qué habíamos dicho eso? Si no, mire, le voy a decir una cosa. El grupo de la mañana hubo bastante fracaso. Esos muchachitos, yo no sé qué estaban pensando. Esa era faltaban, ellos entraban, un relajito que tenían y, y ya les entregué su parcial. Hubo bastante fracaso. No estudian en la marcha. No sé qué ustedes están pensando.
Pero la culpa la tiene la dirección de la escuela. Hay estudiantes que todo lo están agarrando de relajo, se matriculan en los cursos, no asisten. Y eso lo cada año. Yo tengo estudiantes 5 periodos en el mismo relajito. Entonces yo no sé por qué la escuela de química no le ha dado un ultimátum. Si usted no quiere estudiar la materia, bueno, lamentablemente hay que sacarlo de la carrera. Hay otras personas que quieren estudiar. Entonces, esto usted no lo van a estudiar el día que yo anuncie el parcial. No, porque entonces el enredo que van a tener. Y por más que yo haya explicado todo con la calma, no se acuerdan de nada. Este viejo mamón que hable sus tonteras, que yo al final. Y eso, ahí es donde viene el problema, que luego no pasa y la culpa toda la tiene el profesor. Ustedes son excelentes, ustedes estudian, ustedes tienen que hacerse un examen de autoconciencia. Y aunque ya ustedes tienen su parcial, que tienen el objetivo ahora, actual, tienen que ir estudiando también este material. Porque yo estoy hablando, no, mire, y digo las cosas una y otra vez. Le pregunto, entonces yo, es como que uno es algo muy desesperante con ustedes. Yo no sé qué va a pasar con la universidad. Ahí estaba la profesora Gitza que da en el grupo de docencia y digo, le puso en el parcial, bueno, dígame cómo usted separaría el cloruro de sodio, o sea, la sal del agua, y se lo pusieron y qué bueno, separándola una de otra. Así fue la respuesta que le pusieron. Imagínense, de eso de mezcla y de un solo tema, dice ella, que no ha podido avanzar con esto del cierre de calle y esto. Es algo que uno no sabe qué hacer porque ya uno les dice, les habla y ustedes no quieren hacer caso. Y cada vez, y la dirección, eso está en acefalía ahora mismo, esa señora está viajando. Eso es una locura. Mm. Entonces, ¿por qué cuando tenemos una reacción, por qué esta reacción es espontánea? Si se le pregunta una cosita básica, ¿por qué la reacción entre el hierro elemental y una disolución de cobre es espontánea? Porque eso procede dando la oxidación del hierro, de hierro 0 a hierro 2 más, y el cobre, en cambio, se reduce a cobre elemental. Tantas veces que se lo dije la semana pasada. No quieren hablar, no quieren, todo es el profesor no se involucran. Y ya ustedes saben que muchos están recogiendo esta materia. El examen de ustedes está fácil, pero no nos llamemos mentira, no nos hagamos tarugo, como decía la chimoltrufia. Por más básico que está un examen y usted no estudia, lamentablemente eso va a ser un fracaso. Alguien, acuérdense que eso es una reacción global. Físicamente nosotros no es que vamos a separar lo del cobre aparte del no, sino que por cuestiones de análisis didácticamente, entonces se separan en dos semirreacciones. Hay un par redo, dos pares redo. Cada par redo tiene un potencial. ¿Cuál de los dos pares redo, el del hierro o el del cobre, en el sentido de la reducción, presenta el potencial de reducción más positivo? Si el hierro, acuérdense que mientras más positivo es el potencial de reducción estándar, esa es la especie que se reduce.
Es que eso se escribe en ese sentido. Y la misma, cuando ustedes determinan el delta E tiene que ser positivo, que es el potencial de reducción de la especie que se reduce menos el potencial de la especie que se oxida. Entonces, para que ese delta E sea positivo, el del cobre o el del hierro es mayor. Ustedes me están escuchando. Qué falta de respeto que ustedes no hablan. Ustedes están ahí presentes cuando en la clase. Dios mío. Por eso que eso no que va, yo no sé qué va a pasar con este país. Entonces, estas clases virtuales, el jueves nosotros lo hacemos por necesidad. Acuérdense que hay mucha inseguridad. Hay una profesora de laboratorio que estaba histérica y sé que ella salió, es de orgánica, ella salió y eso ella se puso y la gente riéndose porque la burla. Otro profesora, una profesora, ella lo contaba ahí en el departamento y la profesora, cuá, 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 cómo se reía. Ella estaba como histérica y yo no, yo salí, estaba todo, ella lo hacía así, estaba todo oscuro, yo me sentí, tuve que llevar una cosa para, si la atacaba, ella se defendía, dice que llevaba. Y la otra profesora mala vez se reía. Ella estaba histérica, pero nosotros por seguridad y muchos que son de Colón, por ejemplo, Yomairi es de Colón, ¿no? Y por eso de la seguridad uno lo... Pero yo las primeras semanas fui. Inclusive, o sea, tenía que ir en la mañana y luego en la tarde. Regresaba y el tranque, como todo este país, todo cuesta. Ahí en la Avenida Balboa me agarraba unos tranques. Pero fuera más fructífero, pero esto es que ustedes no se están involucrando. Ay, que el profesor hable sus tonteras. Y ustedes, por más que se le explique, se le diga, que uno vaya lento, ¿qué va? Con usted nada funciona. ¿Cómo tiene que ser ese potencial de reducción estándar? Positivo, ya yo se lo dije, el delta E, por lo tanto, ¿cuál sería el más positivo? ¿El del hierro o el del cobre? Si el cobre es el que se reduce y es igual al potencial de reducción estándar de la especie que se reduce menos el potencial de reducción de la especie que se oxida. Bueno, vamos ahí. Yo no voy a decir más nada. El delta G, entonces, ahí, claro, el cociente de reacción, no el de equilibrio, la Q es el cociente de reacción, o sea, es la relación de las concentraciones entre la del hierro 2 más a la del cobre 2 más. No entra ni el cobre ni el hierro sólido porque se entiende que es igual a 1, a la unidad. Entonces, termodinámicamente, el delta G es igual a un delta G estándar, o sea, el delta G de reacción sería igual al delta G estándar más RT, el logaritmo natural de Q, o sea, del cociente de reacción. Y ya ustedes saben que los delta G se dan en función de los potenciales de reducción estándar. Es decir, sería ese delta G de reacción menos NF por el delta E de la reacción. Igual lo mismo el delta G estándar, lo único que cambia es que el potencial, el delta E, sería el estándar. Más igualmente el RT logaritmo natural de Q. Luego, si nosotros dividimos todo entre menos F, menos N, perdón, menos NF, que se simplifica, ¿se acuerdan como en el cálculo de los potenciales de reducción a partir de otros? Se simplifica, pero claro, en el término que lleva el logaritmo natural del cociente de reacción, claro, ahí quedaría sobre NF. Cuando yo sustituyo, ¿cuál es el valor de R ahí? ¿Verdad que yo estoy en un monólogo? Nadie habla. Y después cuando evalúan al profesor, el profesor estimula y no, él no, el todo uno lo está haciendo mal. ¿Y quiénes son los que están haciéndolo mal? Ustedes. Mm. ¿Cuánto vale R ahí?
En química física, cuando ustedes 8, utilizan, claro, 8,314 joules sobre mol K. exacto, K es Kelvin, Sí, Kelvin de temperatura. 8,314 Joule sobre mol Kelvin. Mol, la K es Kelvin. Claro, esa es la R, cuando ustedes sustituyen, porque se van a encontrar ese 0,059. ¿De dónde viene? Es cuando le dije que hoy no voy a utilizar el tablero, pero ahora anótenlo. ¿Qué hacen ustedes? Ahora anótenlo en el cuaderno y luego lo hacen. Agarran la calculadora, sustituyen el valor de R y ese que me han dicho, y claro, le va a salir 0,059. Si estamos hablando de las condiciones normales, esa T ¿a qué es igual? A 298 Kelvin. Exacto, Kelvin. Y la constante de Faraday, ya ustedes saben que es 900, 900, 96500. Ah, no. 96.500. Ajá. 96.485, ¿ah? Entonces ahí voltios sobre, voltios sobre bueno, ahí está invertido, así que teníamos, acuérdense que la constante de Faraday está en el denominador. O sea, ponen el valor 96.500, 480 o 485 con las unidades respectivas, porque claro, ahí se le va a salir que se simplifica, porque le va a quedar 0,059. Todas las unidades se le van a simplificar, háganlo. Y luego le queda el n, ¿verdad? Pero miren que ahí hemos ido del logaritmo natural, ¿verdad? De n, ¿verdad? ln, bueno, el logaritmo natural sería L, pero se pone, sí, es como una L, n, logaritmo natural, a logaritmo L o G, que es el logaritmo de base 10. Acuérdense, ¿cuál es el factor que relaciona ambos logaritmos? ¿Cuál es el factor que le relaciona varios? 2,3. Entonces ahí tienen que colocar ese factor 2,3 para que obtengan ese valor de 0,059. En el equilibrio, ese delta G, ¿ves?, se hace igual a 0, o el delta E. Delta E igual tiene un delta G correspondiente, se hace 0. Por lo tanto, y el cociente de equilibrio, el cociente de reacción se convierte en la constante de equilibrio. Por lo tanto, ese término que tienen del lado izquierdo se hace 0. Por lo tanto, ustedes igualan el delta E estándar a lo que tienen, al término que tiene la relación logarítmica, que es 0,059 sobre n, logaritmo natural, perdón, logaritmo de base 10 por la constante de equilibrio. Cuando ese delta E es 0, es que no hay reacción. No hay reacción. Cuando el delta E es positivo, mayor a 0, entonces que la reacción se desplaza hacia la derecha, hacia los productos de la transferencia electrónica de una manera espontánea. Cuando ese delta E es menor a 0, sea negativo, la reacción se desplaza hacia la izquierda, o sea, en el sentido contrario. Entonces, retomamos esto de la plata, ¿verdad? O sea, la ecuación de NER que se utiliza para la reducción de la plata sería esa: potencial de reducción estándar de la reacción igual a potencial de, perdón, el potencial de reducción a las condiciones de reacción menos el potencial de reducción estándar menos 0,059 sobre n por el logaritmo de la forma reducida, la concentración de la forma reducida sobre la concentración de la forma oxidada. ¿Cuál sería la forma reducida? La plata, ¿verdad? La plata elemental, pero se considera que es igual a 1. Por lo tanto, solamente iría la concentración de la forma oxidada, que sería la plata, la plata que en las condiciones estándar sería igual a 1 molar. A 1 molar, y ahí ya van a ver que logaritmo de 1, si la concentración de la plata es de 1 molar,
1 sobre 1 es 1 y por lo tanto ese término se hace 0. O sea, multiplicado por 0,059 es 0. Y por lo tanto le sale que el potencial de reducción estándar, el potencial de reducción de la reacción es igual al estándar, que sería 0,80. Si tenemos que la plata está formando parte de un precipitado y que el KPS es igual a 1,1 por 10 a la menos 10, si consideramos que la concentración del cloruro es 1 molar, despejando, nos encontramos que la plata tiene una concentración mucho menor a 1, o sea, 1,1 por 10 a la menos 10. Si eso lo sustituimos en la ecuación de Nernst, que va dentro del logaritmo, ¿verdad? En el denominador, eso ya no sería, entonces ya ahí no se anula. Entonces, la, el potencial de reducción sería 0,21, se reduce de 0,80 a 0,21, porque al estándar, que es 0,80, tienen que diferenciarle ese valor que obtienen del producto de 0,059 por el logaritmo de base 10 de 1,1 sobre 1,1 por 10 a la menos 10. Eso tienen que agarrar un cuaderno y hacerlo, porque si no lo hacen el día del examen, no van a saber hacerlo, por más básico que sea el problema. También ese potencial de reducción estándar, además que cuando la especie que forma parte del parredo forma parte de un precipitado, se ve reducido, también es el caso cuando el ion metálico, o sea, la especie que se va a reducir forma parte de un complejo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del cobalto 3 más a cobalto 2 más, ese potencial de reducción es 1,84. Pero en la medida de que ese cobalto 3 más pasa a formar parte de un complejo amín, claro, se ve reducido a 0,180 voltios. Ahí tenemos el caso de la reducción del cobalto 3 más a 2 más involucra la transferencia de un electrón. Pero, claro, se ve disminuido porque ya esa forma libre. Acuérdense que todos los iones metálicos, los cationes, se encuentran en forma de ácido, en forma de acuo, ¿verdad? De complejo acuo. Y claro, en la medida de que esas moléculas de amoníaco formen el complejo amín, van desplazando las moléculas de agua de la esfera de coordinación. Y claro, ya las concentraciones del cobalto 3 más y del cobalto 2 más no van a ser 1 molar, que es el que responde a las condiciones estándar, donde el valor es de 1,84. Disminuyen drásticamente, vemos, ahí les dice, son pequeñas, al igual que en el caso de la plata, ya que la constante de formación, vemos, es mucho mayor a 1, mucho mayor a 1, son muy grandes, a diferencia de los KPS donde son pequeñas las constantes, acá son grandes. Claro, acá entonces sustituyendo esos valores de las especies de cobalto 2 más y 3 más, cuando forman parte del complejo amín o aminado, entonces ahí no le hacen el cálculo ni le colocan los valores de las concentraciones, pero son pequeñas. Entonces se reduce. Y ahí le hacen la relación de que el cobalto 3 más tiene un carácter más duro que el cobalto 2 más. Y si vemos el amoníaco como ligando, es una base dura porque se acompleja a través del nitrógeno, que es el nitrógeno es un átomo relativamente pequeño con una alta electronegatividad. O sea, presenta un carácter, es menos polarizable, denota un carácter duro. Entonces ya saben, duro con duro tiende a enlazarse y por lo tanto la constante de formación de el complejo cobalto 3 más con las moléculas de amoníaco es mayor que con el cobalto 2 más, debido a ese enlace de duro con duro. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Profe, en caso de que tenga un carácter blando, blando, la constante de formación también sería alta. Exacto. Acuérdense que esas constantes de formación tienden a favorecer esa relación, perdón, ese enlace duro con duro, blando con blando. Pero en este caso, las moléculas de amoníaco son bases duras, por lo tanto, le favorece la constante de formación, o sea, tiende a tener un valor mayor a medida que el ion metálico sea más polarizante, o sea, tenga un carácter duro. Ya ustedes saben que el flúor, el oxígeno y el nitrógeno se comportan como bases duras. Ya entonces, bases blandas serían el yodo, por ejemplo, el ion yoduro, por ejemplo, el azufre, formando parte de un ligando como el tiocianato. El SCN, el azufre, se comporta como una base blanda, por ejemplo, el fósforo, ¿verdad? Ligandos que contengan el fósforo, que están por debajo del nitrógeno, en el grupo 15 ya va a tener un carácter más blando, es de mayor tamaño, o sea, va a ser más polarizable. ¿Qué más? Entonces, si en el examen se le dice dos maneras de reducir un potencial de reducción estándar de un ion metálico que ustedes pondrían en el examen. De una forma lógica van, porque un examen uno tiene que demostrar, perdón, que han estudiado, porque yo voy a evaluar leyendo lo que ustedes colocan. No es que ustedes van a poner algo sin sentido, ¿tá? Una palabra y ya. Yo no estoy leyendo su mente. Se tienen que de una frase completa, lógica y ordenada, colocar, hacer, eh, o sea, contestar la pregunta que se le está solicitando, o sea, se le está planteando, perdón. ¿Cómo contestaría? Cambiando la concentración o la temperatura. No, si lo acabamos de ver. Acuérdense que para que haya esa reducción, el ion metálico tiene que estar en forma libre, para que tenga esa capacidad de pasar más fácilmente a su forma reducida. Las dos formas sería formando parte, donde él esté formando parte de un precipitado, de un sólido o de un complejo. Esa concentración efectiva libre se reduce. Es, por ejemplo, yo les diga, ahora que tenemos, que ustedes quieren hacer su parcial, porque si no tienen nota, ¿cómo se le va a evaluar en el semestre? ¿No es así? ¿Cómo se les va a evaluar? Entonces, claro, para eso es como si, lo mismo, para que no, o sea, nos pongamos de acuerdo en un periodo de tiempo, ustedes tienen que estar libre, o sea, tener la disponibilidad en ese tiempo, igual que yo, porque si no, no podría llevarse a cabo el examen. Acá, ese ion metálico no se puede reducir, no puede pasar a ese menor estado de oxidación si él no está en forma libre, porque ya está formando parte, no está tan, o sea, se oxida y se reduce, pero en una menor, les cuesta más termodinámicamente hablando. O sea, igualmente se da, pero en menor medida, porque él ya está formando de una especie, ya sea de un sólido o de una especie compleja. Vemos acá, ahí le dicen variación del potencial en función del pH. ¿Qué es el pH? ¿Qué es el pH? Potencial de hidrógeno. ¿Cómo?
¿Qué es el pH? Exacto, es el pH, la P, acuérdense que es el menos logaritmo de la concentración de hidrogenoide. A mayor concentración de hidrogenoide, entonces el pH se hace menor, ¿verdad? Menor, o sea, menor a 7. Ya 7, si estamos considerando el agua, es el punto, el neutro, es un pH neutro. Y a medida que disminuye esa concentración de hidrogenoide, aumenta es la concentración de hidróxido y por lo tanto el pH se hace mayor a 7. Entonces, claro, para que el potencial sea función del pH, ¿qué debe aparecer dentro de la ecuación? Los iones hidrogenoides. Es decir, que una semirreacción, para que dependa del pH, debe, además de llevarse a cabo una transferencia electrónica, tiene que llevarse a cabo una transferencia de protones. Es decir, tiene dos equilibrios. El equilibrio ácido-base, que involucra la transferencia del protón, y el equilibrio redo, que involucra la transferencia del electrón. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la reducción del manganeso, que forma parte del permanganato con estado de oxidación 7 se reduce a manganeso 2 Y se dan cuenta porque cuando balancean la ecuación, la semirreacción, tienen 4 oxígenos formando parte del permanganato. ¿Cuántas moléculas de agua tienen que adicionar del lado de los productos? 4. 4. Entonces, 4 agua, entonces ya tenemos. Adicionando el agua, también estamos adicionando hidrógeno. Por lo tanto, 4 por 2 es lo que tienen en rojo, 8 iones hidrogenoides. Ya de partida, eso depende del pH. Y claro, para balancear las dos cargas positivas que tiene el ion manganoso del lado de los productos, ¿cuántos electrones tendría que adicionar del lado de los reactivos? Para que sumado a 8 cargas positivas y a una carga negativa del ion permanganato de 2 más. 5. 5 electrones. ¿Cómo está ahí? Entonces, claro, la ecuación de NER, ¿cuál sería? El potencial de reducción de ese parredo, o sea, de permanganato a manganoso, es igual al potencial de reducción estándar, menos cuando se consideran que las concentraciones son igual a 1 molar. Y luego menos 0, ¿de dónde viene ese 0,059? Ese es el que se calculó anteriormente por las constantes. Claro, de las constantes, así como le dice Aguilar Joel, viene de la R, ya me dijeron que es 8,314 joules Kelvin, de la temperatura y de la constante de Faraday. De ahí viene ese 0,059 sobre N, ven en su semirreacción que son 5 electrones intercambiados y luego viene el logaritmo de la constante, ¿ya? De la constante del cociente de reacción, que cuando corresponden las concentraciones del equilibrio sería la constante de equilibrio. Sería la concentración, ahí tampoco se toma en cuenta la concentración del agua porque está dentro de la constante de equilibrio, porque casi no varía. Su concentración es 55,5 molar, no varía. Entonces, la concentración del ion manganoso sobre la de los productos, la del ion permanganato, por la concentración del ion hidrogenoide claro elevado a 8, porque ese es el coeficiente, a la 8. Entonces, en las condiciones estándar, ese potencial de reducción estándar es 1,52 voltios. Acuérdense que, y vamos a ver luego que el agua es una especie, es un agente oxidante, o sea, el ion permanganato puede oxidar el agua, pero es una reacción cinéticamente lenta, como vamos a ver posteriormente. Entonces es más oxidante. Entonces, el valor cuando todas las concentraciones son 1 molar, o sea, la del ion manganoso y el ion permanganato. Es oxidante, ¿ah?
tiene un valor muy positivo. ¿Qué pasa si la concentración del ion hidrogenoide de 1 molar baja a 1,0 por 10 a la menos 7 molar? Entonces sería menos oxidante porque el valor daría 0,86 voltios. Exacto, sería menos oxidante, ¿no es así? Menos oxidante. O sea, esa capacidad de reducirse disminuye, ¿no es así? ¿Quién me contestó? Palacios, profe. Palacio, tienen que hablar. Ustedes dirán que el profesor regaña mucho, porque es que ya yo estoy, que ya yo no sé ni qué decirle, porque fracasan en los exámenes. Si ustedes sacaran buenas notas en los exámenes y fueran, o no, que no tienen que ser alumnos brillantes. Miren que ayer me quedé como 1 hora hablando con una profesora de estadística, que ella no sabe qué hacer también. Ya está que no sabe. Entonces ella dice, bueno, si no se les pide que sean estudiantes excelentes de A, de 100, sino estudiantes que al menos pasen el curso, o sea, una C que es lo normal, pero no, cuando uno va a ver la mayoría, que es el que fracasa. Y entonces eso es lo preocupante, que yo no sé qué pasa con las autoridades. Eso es que yo no quiero ningún cargo bueno, esos son puestos de elección y por mí nadie votaría. Eh, pero ¿qué pasa con el decano, el rector? ¿Qué están haciendo? Porque la universidad, el rendimiento académico está mal. Entonces, esto es preocupante y las autoridades están que miran para otro lado. A ustedes se les tiene que hacer ya es un curso de nivelación cuando salen de la secundaria. Mira el problema que hay ahora mismo con muchas escuelas que no están dando clase. Mira, ahí le está dando cátedra el colegio este que está en San Miguelito, el Rubiano, el Instituto Rubiano. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Ahí lo mostraron en el noticiero, los estudiantes asistiendo a sus clases, los profesores, ahí no hay. El Instituto Fermino 2, los profesores no están dando clases, los estudiantes no están yendo. Y mira, si usted va a la historia, lo que fue el Instituto Fermino 2, pero no es la sombra ni lo que fue. Entonces, quizá el estigma, diga, "Ay, esos muchachos de San Miguelito, ese colegio es un desastre". Y miren, es todo lo contrario, porque quieren vivir de la historia del nodo, pero han hecho todo para cargarse al nodo. Que uno mira la vista atrás, imagina, eso es horrible. Entonces, con eso le estoy diciendo que un colegio lo hacen ¿qué? ¿Quiénes? Los profesores y los estudiantes. Y si los profesores no quieren dar clase y los estudiantes no quieren aprender, ¿qué va a pasar con ese colegio? Una locura. Entonces, cuando llegan a la universidad, son estudiantes que no saben nada. Ahí está el boletín. A veces son hasta notas que no son deficientes, pero ¿qué saben de química, de física, matemática? Este es el problema. Entonces, claro, pero miren, si ustedes visualizan, ¿se acuerdan del principio de Le Chatelier? Y cuando veíamos la aplicación de ese principio, que es muy práctico, por ejemplo, cuando veíamos la reacción de condensación del cromato a dicromato, ¿qué es lo que favorece que el cromato se dimerice, se condense en 2 unidades de cromato y que es una reacción donde se forma agua? ¿No es así? Igual que aquí, se forma agua cuando esas 2 unidades de cromato se unen para formar el dicromato, donde tenemos un oxo que funciona como puente entre los dos cromatos, dos cromos, donde es como si fueran 2 tetraedros unidos, teniendo ese vértice común que es el oxígeno en forma de oxo como puente. Acuérdense que los tetraedros, ¿qué son? ¿Qué son los tetraedros? Geométricamente hablando. Si en el examen le viene eso, ¿qué contestarían? Ya ustedes dieron el estado sólido.
Son moléculas con una base cuadrada y un pico hacia arriba. ¿Cómo? Son compuestos, perdón, con base cuadrada y un pico encima. Una especie de triángulo de base cuadrada. No. Los tetraedros, acuérdense que son poliedros. La palabra dice tetra, 4. Edros son caras. Y las caras son triangulares, ¿no es así? Acuérdense que los triángulos pueden ser equiláteros, escaleno y isósceles. En este sentido, todos los lados son iguales. Por lo tanto, ¿cómo serían los triángulos? Las caras. Equilátero. Equilátero. Entonces tendría un tetraedro, es aquel poliedro que tiene 4 caras equiláteras, iguales. Entonces, claro, así es como se forma. Acuérdense que ese cromo tiene oxígenos. Entonces tiene otros vértices, entonces forman las caras esas. Son figuras tridimensionales, son figuras poliédricas, pero que tendrían a ese oxígeno como vértice dentro de ese, de esa, dentro de ese poliedro. Pero yo les preguntaba la cuestión que tienen en común, por ejemplo, cuando yo les aplicaba el principio de Le Chatelier, ¿qué era lo que favorecía la formación acuérdense que en el laboratorio ustedes lo pueden hacer variando, porque es función del pH, variando el pH, ya sea disminuyendo la concentración de ion hidrogenoide, o sea, haciéndolo más básico, o aumentando la concentración de hidrogenoide, acidificando, se les desplazaba el equilibrio hacia la forma monómera, o sea, hacia el cromato que es de color amarillo. Y si tal, entonces, ¿qué pasaba? Si o sea, no le quería decirle la palabra. Entonces, si en ese caso acidificaban, ¿qué favorecía? ¿A dónde aparece la concentración de ion hidrogenoide en la condensación del cromato para formar el dímero, el dicromato? Del lado de los reactivos, del lado de los productos. ¿Ustedes estudiaron para el parcial de hoy? Acuérdense que los polioxocompuestos son especies que se forman por las reacciones de condensación de los oxoaniones. El cromato es un oxoanión. Aparece igual que el lado de los reactivos. Entonces, claro, un incremento de la concentración de ion hidrogenoide, o sea, acidificando, favorece la formación. Porque dice el principio de Le Chatelier, si yo aumento la concentración de una especie, ¿cómo va? Estoy perturbándolo, ¿va? ¿Cómo va a responder el sistema a esa perturbación de manera que se alcance nuevamente el equilibrio? Jóvenes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a responder ese sistema a esa perturbación? Agregando un reactivo aumenta el producto. Si yo lo aumento, él va a tratar de disminuir la concentración de ese reactivo, desplazándolo entonces en sentido contrario. ¿No es así? Por eso que un incremento de la concentración de ion hidrogenoide, es decir, acidificando, favorece la formación de ¿qué? Del dímero, del dicromato. Se le torna el medio de color naranja. Pero es lo que decíamos aquí. Si yo disminuyo es todo lo contrario. Si yo estoy disminuyendo la concentración de ion hidrogenoide, disminuyendo la concentración de el hidrogenoide a 1,0 por 10 a la menos 7 molar, ¿qué va a pasar? Él va a tratar de incrementar la concentración, o sea, va a contrarrestar esa disminución de manera que se forme, que se forme más hasta que se ajuste las concentraciones al equilibrio. Y por lo tanto se va a desplazar
hacia ese mismo sentido, donde se ha reducido, o sea, hacia la formación permanganato. Entonces, ¿qué pasa ahí con la reducción? Con ese poder oxidante, disminuye, porque se va a desplazarse hacia la forma oxidada, o sea, hacia el permanganato, no hacia la forma reducida, que es el ion manganoso. ¿Lo vieron, jóvenes? Sí, profe. Sí, vamos entonces a seguir acá. Miren, acá tienen parte de la tabla periódica, un diagrama, donde en azul ahí tienen los metales, es decir, los agentes reductores, todos con potenciales de reducción estándar negativos. Y luego tienen ahí el que está en color rojo, que le decía el flúor, que es un agente oxidante fuerte, con el potencial de reducción estándar más positivo, 2,87. Y ahí, por ejemplo, el cloro, el bromo, el yodo, tienen el oxígeno, que luego lo vamos a ver, 1,23. Tienen el aluminio, mira, el aluminio tiene un potencial de reducción. Claro, ahí les ponen aquellos metales que pasan de 1 más al metal, de 2 más al metal, en el caso de los elementos del grupo 2, en el caso del aluminio, que pasa del 3 más a la forma metálica. El aluminio es interesante porque yo les pregunto, de acuerdo a ese potencial de reducción estándar, que de menos 1,66, ¿qué debería ocurrir cuando yo le adiciono agua al aluminio? O un ácido como el ácido clorhídrico. ¿Qué debería pasar de acuerdo a ese potencial de reducción estándar? ¿Qué debería pasar, jóvenes? Se debe oxidar, pero no lo hace. No lo hace. Y ahora vamos a ver eso en una diapositiva. No lo hace. Entonces, lo que ocurre ahí es la pasivación de la superficie del aluminio, que crea una capa, ¿ya? Una capa impermeable y sólida. O sea, que no deja pasar el agua y entonces, claro, eso detiene el proceso de oxidación, la formación de esa capa impermeable e insoluble, o sea, sólida. Y por eso que el aluminio es resistente a la oxidación. Pero ya ven que termodinámicamente podría oxidarse. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, de esa partícula, el coeficiente de reducción oxidable, No le entiendo. No le que entiendo. es de acero inoxidable. Que el acero, el aluminio, bueno, los aceros son resistentes a la oxidación, pero claro, los aceros tienen una composición, ¿verdad? Carbono y otros aditivos, el cromo, por ejemplo, pero el aluminio por lo general no forma parte, yo creo que de los aceros. Bien. Pero el acero es resistente, se utiliza en las construcciones por lo mismo, resistente a la oxidación. Ahora vamos a hablar del agua. El agua, de la estabilidad redo en agua. El agua puede actuar como un agente reductor o como un agente oxidante. Si hablamos del agua como un agente reductor, perdón, aquí es como un agente oxidante. O sea, la reducción del agua a hidrógeno elemental es que él está actuando como un oxidante. Por ejemplo, cuando le decíamos agua a un metal y se oxida el metal, entonces el agua es el agente oxidante. Entonces el agua en este caso, el agua se reduce y el metal correspondiente se oxida. Entonces esa es la reacción, la semirreacción correspondiente al agua. O sea, 2H más
más 2 electrones pasa a hidrógeno elemental. Ya ustedes saben que el potencial de reducción estándar se toma como 0, es el de referencia a una concentración de H más de 1 molar. Pero deben tener en cuenta cuando el pH se hace mayor, más básico, o sea, del neutro a 10 a la menos 14 molar, o sea, pH alto, entonces ya la semirreacción no es la misma. En 2 agua más 2 electrones es hidrógeno, tienen que tener en cuenta ya los iones hidróxilo, más 2 OH menos. No se les olvide, o sea que el potencial es el mismo, ¿va? Es el mismo, pero la semirreacción cambia a pH más altos. Entonces, aplicando la ecuación de Nernst, sería el potencial de reducción del hidrógeno es igual al potencial de reducción estándar menos 0,059 sobre 2, que es el número de electrones intercambiados, por el logaritmo de 1. ¿Ya? Los gases se toman sus presiones parciales como 1 molar. 1 molar y sobre la concentración de H más del ion elevado al cuadrado. Pero ¿por qué eso queda reducido a menos 0,059 pH, esa ecuación de Nernst? ¿Por qué queda reducido? Eso es lo que está en rojo. ¿Eh? Todo lo que hemos escrito, entonces a la izquierda, que el potencial de reducción del hidrógeno es igual al potencial de reducción estándar del hidrógeno menos 0,059 sobre 2 por el logaritmo del inverso de la concentración de ion hidrogenoide elevado al cuadrado. Porque todo eso se hace igual a menos 0,059 pH. Porque el logaritmo de 1 sería 0 en la parte de acá después del menos. Pero el denominador no es 0. Ah, ok. Acuérdense, ese es cuando todo, o sea, lo que va dentro del logaritmo, o sea, el logaritmo es igual a 1, pero eso no es 1, porque 1 es el numerador, pero la concentración de hidrogenoide no va a ser 0. Mire, ya yo se los había dicho, el potencial de reducción estándar del hidrógeno es 0. ¿No es así? Es 0. Y luego tiene menos 0,059 sobre 2, y luego el logaritmo de 1 sobre la concentración de hidrogenoide al cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo lo subo al numerador? Lo paso con potencia negativa, ¿no es así? Si yo aplico la ley de los logaritmos, el logaritmo de una potencia a que es igual a menos la potencia, es igual a la potencia, perdón, pero como ahí es menos 2, pongo menos, ¿ah? Menos 2. Ese es el exponente. Cuando yo subo al numerador la concentración de ion hidrogenoide, la potencia pasa con signo negativo. Y luego por el logaritmo de la concentración de la base, que es la concentración de ion hidrogenoide. ¿Pero a qué es igual el menos logaritmo de la concentración de hidrogenoide? pH. Y claro, se simplifica el 2 porque yo he colocado, cuando yo aplico el logaritmo de una potencia, es igual a la potencia, que en este caso era menos 2. El menos lo asocio al logaritmo de la concentración de ion hidrogenoide para obtener el pH. Pero ¿qué pasa con el 2 y el 2? Se simplifica. ¿Lo ven? El 2 con el 2 se simplifica. Entonces, cuando el agua se oxida, es cuando puede actuar como un agente reductor. Ven que esta reacción va a ser la inversa cuando el oxígeno actúa como un agente oxidante. Ese oxígeno atmosférico puede oxidar superficies metálicas. Puede oxidar superficie metálica. Pero de todo lo contrario, cuando el oxígeno actúa como un agente oxidante, él se reduce a agua, que es lo contrario acá.
el oxígeno como un agente reductor, entonces cuando el oxígeno el agua se oxida, perdón, es que produce oxígeno y por lo tanto produce oxígeno porque él está reduciendo una especie y él se está oxidando a agua. Acuérdense que acá, perdón, a oxígeno. Acá tienen que tener el cuidado que es la reacción inversa. Se está escribiendo en el sentido de la reducción, se hace a la formación de agua, pero el agua se está oxidando. Está pasando de agua a oxígeno elemental. ¿Lo ven? O sea, ahí se está escribiendo en el sentido de la reducción, pero es todo lo contrario. Esa agua se está oxidando a oxígeno. Entonces, cuando ya ustedes vean las reacciones, por ejemplo, y que yo le estoy diciendo que es lo contrario cuando el oxígeno actúa como un agente oxidante. Entonces ahí sí vamos de oxígeno a agua. Se forma agua. Porque si el oxígeno actúa como un agente oxidante, él se reduce de 0 a agua, a 2 menos, que es como está el oxígeno en el agua. Igual entonces nosotros podemos escribir la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst sería el potencial de reducción de el oxígeno del agua, que ya sabemos que se escribe en el sentido de la reducción, oxígeno, slash o diagonal agua, y del igual al estándar menos 0,059 la cantidad de electrones sobre 4 de electrones transferidos por el logaritmo de 1 sobre la concentración de ion hidrogenoide elevado a la cuarta potencia. Y ven que acá es lo mismo. Acá no va a ser 0 el potencial de reducción estándar. ¿Cuánto era? 1,23. Vamos a verlo acá cuando teníamos la tabla. Es 1, no es 0, es 1,23. Lo ve acá. Acá está, mira. Acá 1,23. Aquí lo tienen. ¿Lo ven con el cursor? No sé si ustedes ven el cursor. Aquí lo ven, 1,23. Es ese potencial. ¿Lo están Sí, viendo? profe. Es Sí. 1,23. Por lo tanto, ese término no se hace 0. Vamos a... No se hace 0. Entonces vamos a... Ya me fue. No se hace 0 si no se escribe el potencial de reducción estándar menos, pero ¿qué pasa igual que ocurría con la semirreacción del hidrógeno? Cuando el agua se reduce a hidrógeno, se simplifica. Igual porque esa concentración de ion hidrogenoide elevada a la cuarta potencia pasa al numerador con potencia negativa. Igualmente, aplicándole la ley del logaritmo, el logaritmo de una potencia es igual a la potencia por el logaritmo de la base. ¿A qué sería? ¿Cuál sería la potencia? Menos 4. Entonces, pero ese menos lo asocio al logaritmo de la concentración de hidrogenoide, que sería de la base, para dar el pH. Pero ¿qué pasa con los 4? Se cancelan. Se simplifican, ¿verdad? Se cancelan. Se simplifican y por lo tanto esa es la expresión que nos queda. Y esto es lo que ustedes ven cuando ustedes aplican, por ejemplo, cuando estudiaron con la profesora Laira, la química de la tierra, porque los minerales son estables en ciertas condiciones. Eso se llaman las aguas naturales, comprendida entre un pH 4 y 9, donde ahí no se llevan a cabo reacciones, sino que se alcanza lo que es la estabilidad. ¿Ah? La estabilidad con respecto al agua, aguas naturales. Entonces, ahí tenemos dos líneas rojas. ¿Qué nos marcan esas dos líneas rojas? Los límites, ¿verdad? Los límites donde dentro de esos dos límites, acuérdense que el agua se hace estable a lo que es la oxidación
y a la reducción. Cuando él se reduce, forma hidrógeno, que es la línea de abajo. Cuando él se oxida el agua, entonces en la línea de arriba pasa oxígeno. Pero para eso tenemos que tener potenciales de reducción mayor. Acuérdense que el de oxidación es 1,23. Hablamos de reducción, es 1,23, pero el agua se está oxidando, pasa de agua a oxígeno. Y en el caso de abajo de la línea es 0. O sea, especies que tienen potenciales de reducción negativo, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con el agua? Pasa a hidrógeno elemental. Entonces, termodinámicamente decíamos, podrían reducir en sentido subjuntivo. Podrían reducir el agua si tienen potenciales de reducción menores a 0, ¿ah? O podrían oxidar el agua si tienen potenciales mayor a 1,23. Pero a veces eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque cinéticamente es muy lenta la reacción. Y para eso tenemos que aplicar un sobrepotencial, que es lo que dice ahí, lo que está en azul. Aplicando un potencial de reducción más negativo, podríamos entonces asegurarnos, o sea, vencer esa barrera cinética y permitir que el agua se reduzca a hidrógeno elemental, o todo lo contrario, con un sobrepotencial mucho más positivo de 1,23, por ejemplo, en 0,5 voltios, entonces podría esa especie oxidar el agua a oxígeno. Entonces, por un lado tenemos las dos líneas rojas, marca la estabilidad del agua, ¿verdad? La estabilidad del agua en cuanto a la oxidación y la reducción de ella. Pero lo que está en verde nos marca las aguas naturales, o sea que ya además de los equilibrios de transferencia electrónica, tenemos los equilibrios ácido-base. Por eso que está comprendido entre esas dos líneas negras, que son verticales, que marca entonces la estabilidad en cuanto a procesos ácido-base. Las aguas son estables, por lo tanto se dice que son las aguas naturales. Son aguas que están en forma de agua, las aguas puras. Tendríamos solamente sustancias en disolución. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo puse hasta las 7, pero las 2 horas, ¿a qué hora serían tomando? ¿Las horas cuántos minutos tienen? ¿45 o 55? 50 creo. ¿Cuánto? 50 minutos las horas de la universidad. Entonces, ¿a qué hora se debería a terminar las 2 horas cuando, si empezamos a las 5? 6:40 más o menos. 6:40. Ajá. Bueno, me avisa pues. Miren que aquí, bueno, dice, el agua como un agente oxidante, es decir, cuando el agua se reduce a hidrógeno, entonces son los hidrógenos del agua, ese es el poder oxidante del agua. Entonces ya sabemos que especies con un potencial de reducción estándar muy negativo, o sea, negativo, como es el caso del sodio, puede reaccionar con el agua. Esa reacción es violenta. Entonces, cuando yo adiciono agua al sodio, ¿qué ocurre? Explota. ¿Qué? Explota porque la reacción Tiene es explosiva, es muy violenta. Entonces se desprende esa energía, ¿verdad? En forma de ruido sonora, energía sonora explota. Porque parte de la energía de la reacción se transforma en energía sonora. ¿Y qué se forma? Un hidróxido. ¿Qué? Claro, se forma sodio. Claro, el sodio se oxida a 1 más, formando el respectivo óxido que en agua
se nivela el nivel de basicidad que es hidróxido, ¿ah? ¿Más qué? Si se forma el hidróxido, ¿y qué más? Se ¿Qué va a formaría el pasar? hidróxido de hidrógeno elemental. Claro, si el sodio se oxida, el agua se reduce. ¿Ah? Cuando el agua actúa como un agente oxidante, es la reducción del agua a hidrógeno elemental, que ya lo veíamos en la diapositiva anterior. Ya les mencionaba, ay, ese muchachito está llorando. Ay, Dios. ¿Te están escuchando? ¿Mm? Lo que pasa es que mi estudio da Un para... poquito, profe. Sí, a mí me da mucha vergüenza, pero bueno. El chiquillo llora, está llorando, mire. Bueno, el aluminio, ya veíamos, el aluminio si nos vamos a la... El aluminio, ¿cuál es el potencial de reducción estándar? Menos 1.66, creo. Claro. Y decíamos que según su valor, él es un buen reductor. ¿No es así? Él es un buen reductor, o sea, él se oxidaría. Él actúa como un agente reductor oxidándose a 3 más, pero no puede reducir al agua. ¿Por qué? Por lo de la pasivación y que se crea la capa impermeable. Claro, se crea una capa impermeable e insoluble, o sea, sólida, que no deja atravesar el agua y por lo tanto se detiene esa oxidación. Pero ¿qué pasa si yo acidifico o basifico ese medio acuoso? ¿Va a ocurrir la reacción? ¿Qué pasa si el aluminio en lugar de agua le adiciono un ácido clorhídrico o en lugar de agua le adiciono hidróxido de sodio acuoso? ¿Va a ocurrir reacción? Diría que sí. Exacto. ¿Y qué se formaría en el caso del aluminio más iones hidrogenoides? O sea, en ese medio ácido, ¿qué se formaría? Una especie catiónica, ¿no es así? Que nosotros lo escribimos como cloruro de aluminio, pero en realidad el aluminio se encuentra en forma de hexaacuo aluminio 3, una forma catiónica en un catión complejo. Pero claro, el contranión sería cloruro, más que si el aluminio ahí se está oxidando a 3 más, ¿qué pasaría con el SH más? Se reduce. A hidrógeno elemental. Muy bien, a hidrógeno elemental. ¿Y qué pasa cuando el aluminio se le coloca, se le adiciona un medio alcalino, o sea, un medio básico, una solución de hidróxido de sodio? Se formaría óxido de aluminio. No, se solubiliza también, ese aluminio sólido pasa a solución formando el tetrahidroxoaluminato 3, formando esa especie aniónica. Ya no sería catiónica, sino aniónica, porque el aluminio es 3 más, pero se acompleja con 4 iones hidroxo. 4 menos y 3 más, ¿cuánto daría? Uno menos. 1 menos. ¿Y el contracatión cuál sería ahí? De esa especie tetrahidroxoaluminato 3. ¿Cuál sería el contracatión? Si yo estoy adicionando el hidróxido de sodio. Sólido. Sería sodio, muy bien. Pero al igual que en la reacción anterior, también se produce ¿qué? Hidrógeno. Hidrógeno. En ambas reacciones se produce hidrógeno. Porque claro, ahí es el hidrógeno del H más o el OH que está pasando, se reduce a, acuérdense que en el OH el hidrógeno es 1 más, igual que, y por lo tanto se reduce a hidrógeno elemental, es decir, a estado de oxidación cero. Miren lo que yo les decía, el agua como un agente reductor, ¿ya? Se oxida él
en presencia de agente oxidante fuerte, como es el permanganato, cuyo potencial de reducción, que ya lo veíamos, 1,51 voltios, pero la reacción es cinéticamente lenta. Es cinéticamente lenta. Claro que cuando ustedes van a preparar agua destilada, ¿con qué destilan el agua? Cuando ustedes destilan el agua, se le está formando oxígeno. Por lo menos la destilación normal se hace calentando el agua y utilizando el vapor de agua para Claro, porque ¿qué quiere decir agua destilada? Agua destilada no es lo mismo que agua desionizada. El agua destilada es para que está libre de materia orgánica. Entonces, claro, el permanganato oxida toda esa masa orgánica que hay en el agua y la deja libre. Por ejemplo, bacterias que podría contener, la deja libre. O sea, yo destilo el agua y estoy obteniendo agua libre de materia orgánica, porque toda se oxida por el manganazo 7 más. Claro, y que se va formando manganeso 2 más en el medio, pero ese color es tan violeta, ¿lo ven? Porque el permanganato, acuérdense que tiene bandas de transferencia, ¿ya? Esas bandas de transferencia que dan ese color violeta fuerte, que enmascara el manganeso 2 más, que es de color chocolate, que se forma en el medio. Pero miren la pregunta tan interesante, dice, podemos preparar soluciones acuosas de cloro, pero ¿podríamos preparar soluciones acuosas de flúor? ¿Cuál es su respuesta? Acuosa significa que está en aguas. ¿Podemos preparar soluciones acuosas de cloro? Claro, si yo tengo cloro más agua, se pueden presentar dos semirreacciones. En una, ¿ya?, se forma el correspondiente haluro de hidrógeno más oxígeno. O sea que el halógeno pasa de su forma elemental a 1 menos. Se reduce. Claro, porque es lo que él tiene un potencial de reducción muy positivo, o sea, se reduce. ¿Y qué va a pasar con el agua? Se oxida. El agua se oxida formando oxígeno. Pero también se puede dar el caso de que da el correspondiente haluro, ¿ya?, se reduce, pero que se da también el HOX, o sea, que el correspondiente hipohito, ¿ya?, el correspondiente hipohito, es lo que se conoce con qué nombre, que ese halógeno pase de 0, ¿ya?, y se reduzca y se oxide a la vez, o sea, pasa de 0 a 1 menos y a 1 más en el correspondiente hipohito. ¿Cómo se le llaman esas reacciones? Que vamos a verla el día jueves, porque ya está avanzando el tiempo. ¿Ya cómo toma el Las tiempo? reacciones de con proporción y desproporción. Pero ¿cuál sería ese caso? Si el estado de oxidación 0, a partir de 0 se forma el estado de oxidación 1 menos y 1 más, ¿es con proporción o dismutación o desproporción? Acuérdense, dismutación y desproporción es lo mismo. ¿Qué sería ahí? ¿Desproporción o con proporción? No sería desproporción porque estarían las dos especies, o sea, reduciéndose y oxidándose al mismo tiempo. Claro, sería una desproporción, ¿verdad? Ese estado de oxidación 0 se desproporciona a 1 menos y 1 más. Pero claro, en el caso del cloro, claro, ese cloro, esas moléculas de cloro, estarían en equilibrio con el correspondiente haluro, o sea, en su forma 1 menos, y el hipohito, o sea, en su estado de oxidación 1 más. Pero en el caso del flúor, ¿qué es lo que va ahí a
a predominar. La formación del ion fluoruro no sería. Claro, primera negativo. reacción. La segunda no. Ahí estaría que todo ese flúor, el flúor cero, o sea, las moléculas pasarían a flúor, porque es una reacción muy favorecida termodinámicamente como cinéticamente. O sea, se nivelaría a fluoruro, o sea, ácido fluorhídrico más oxígeno. Eso es lo que no se podrían preparar soluciones acuosas de flúor. No, porque termodinámicamente y cinéticamente, inmediatamente eso lo coloco en el agua, eso está favorecida hacia la reducción de flúor y hacia la oxidación del agua a oxígeno, y él hacia fluoruro. Entonces, lo que yo les decía, el oxígeno también de la atmósfera se puede utilizar como un agente oxidante. O sea, soluciones en contacto con el aire dan ese proceso de oxidación. ¿Quiénes han ido a Praga, en la República Checa, o a Estocolmo, en Suecia? ¿Alguien que haya visitado esas dos ciudades? Es donde yo vi eso más. ¿Qué pasa en esas dos ciudades? Es muy característico los techos de color como un color verdoso. Yo creo que aquí en la foto donde yo estoy, para ver, yo creo que lo pueden ver. Ahí le puse. Aquí. Están viendo mi foto y ven que tiene como una cúpula detrás. ¿De qué color la ve? Verde. Verde. Eso es de cobre. Ese es un techo de cobre, pero con el tiempo adquiere esa coloración verdosa porque se forma óxido de cobre. ¿Lo ven? Ese es en la República, en la República Checa, lo que era Checoslovaquia antes, que se separó en la República Checa y Eslovaquia. Entonces, eso, pero en Estocolmo también pasa que cuando usted recorre la ciudad, eso esos techos, ven esas coloraciones, porque el oxígeno ahí contribuye a la oxidación. Entonces yo les pregunto, esa reacción de oxidación por parte del oxígeno atmosférico, ¿dónde es el proceso contrario a el agua como un agente que reductor, donde ella se oxidaría a oxígeno? Cuando el agua actúa como un agente reductor, entonces, ¿el agua en qué se forma? ¿El agua en qué queda convertida? A oxígeno. Pero si el oxígeno se utiliza como un agente oxidante, ¿qué se forma? Agua. Entonces, una es la reacción inversa de la otra. Entonces, yo les pregunto, ¿depende del pH ese proceso de oxidación por parte del oxígeno? Sí, en la Claro, parte negativa. en la misma ya sabemos que ahí hay H+, ¿no es así? ¿Se acuerda que era elevada a la cuarta potencia? ¿Se acuerdan? Aquí vamos a Sí. ver, miren, ahí a la cuarta potencia. Entonces depende del pH. Y yo les pregunto, ¿estaría favorecida a pH ácido o a pH básico? Ya les queda de tarea. Dice, depende del pH, sí. Pero otra pregunta, ¿dónde se ve favorecida ese poder oxidante? ¿A pH más alto o a pH más bajo? O sea, acidificando o basificando. ¿Ya la notaron? ¿Cuáles especies se pueden oxidar por el oxígeno? Acuérdense que ahí el oxígeno se va a reducir. Él es un agente oxidante. Por lo tanto, el oxígeno se reduce a agua. ¿Cuáles son las especies que se pueden oxidar por oxígeno? Usted acaba de mencionar el ejemplo del cobre. No, pero ¿qué tienen que detectar? ¿Pero por qué el cobre?
porque La mayoría de pasaría, los metales y no metales. Acuérdense, ¿en qué se tienen que fijar? En el potencial de sí, en el potencial de reducción, pasaría de cobre sólido al 2 más. Claro, acuérdense que el cobre, la especie en la que se está, dijo un ejemplo, pero si usted busca en el potencial de reducción del cobre, búsquenlo en internet ahora mismo para ver. Búsquenlo. Busquen el potencial de reducción del cobre, jóvenes. Más 0.34 voltios, profesor. Exactamente. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es el potencial de reducción del oxígeno? Del agua, pues. Acuérdense que lo veíamos en el sentido. Oxígeno, ¿se acuerda que yo le decía? El agua se está... Sería 1.23. Exacto, 1,23. Pero ella es la que el oxígeno se está reduciendo a agua. Por lo tanto, va en ese sentido. ¿Y cómo tiene que ser la otra especie que se está oxidando? Tiene que ser mayor. Sería negativa, sería la Tiene que inversa. ser mayor o menor a 1,23. No lo dígalo así, mayor o menor a 1,23 para que se oxide. O sea, para que se dé la oxidación debe de ser mayor. ¿Todos están de acuerdo? No, le pregunto a usted, porque antes es que yo tenía problemas con el audio, no podía ni escuchar ni hablar. Pero creo que usted había dicho un ejemplo de que los oxidantes tenían potencial, creo que negativo, y los reductores positivos. Sí, eso está bien, pero acuérdense que todo es relativo, ¿verdad? Todo es relativo al agua, porque dijimos que el agua, ¿dónde radica el poder de oxidación del agua? En el oxígeno. ¿Qué? ¿Dónde radica En el el poder de oxígeno. oxidación? En el hidrógeno, ¿verdad? En el H+. Pero, ¿a qué es igual ese potencial? Si el agua se está reduciendo, ¿ah? Porque él está actuando como un agente oxidante, él se reduce a 0. ¿Ah? De H+ pasa a 0, a hidrógeno elemental. Y ese potencial es 0. Por lo tanto, las especies tendrían que tener valores, las que se oxiden, valores menores a 0, o sea, potenciales de reducción negativo. Pero ahora es el oxígeno, que tiene un potencial de reducción estándar de 1,23, no 0. Entonces, si él se está reduciendo a agua y la otra especie se está oxidando, ¿cómo debe ser su potencial? Yomairi Aitman. Ok, tomando como ejemplo este que usted me acaba de decir, sería que tendría que ser menor. Claro, menor a 1,23. Y como ven, el cobre, ¿cuánto es el valor que dijo Flores, Zuleika? No es menor, Sí, 0,34. sí es menor. Exacto. Entonces, por eso dice, ¿cómo ha de ser su potencial de reducción estándar comparado con el del oxígeno? ¿Qué le pasa al hierro, ¿verdad? Sólido, al cobre sólido en contacto con el aire? Se oxidan. Se oxidan. Bueno. Profesor, una pregunta solo para aclarar. Esta regla de que uno debe de ser menor que el otro cuando es oxidante y reductor es de forma general con todas las especies, o no hay Sí. ninguna excepción. No, siempre. Ok. O sea, usted tiene que jugar es con la semirreacción y con los potenciales redos de cada reacción. Así va a ser en el examen. Usted tiene que jugar con esos valores. Ya usted dio química física, ¿no? Sí. Bueno, acuérdense que estos temas se complementan en la química física. Entonces, acuérdense que usted esto no lo memoricen, usted solamente, todo es relativo en la vida y en la química. O sea, usted tiene que comparar las dos, o sea, las dos semirreacciones. ¿Cuál tiene el potencial de reducción estándar más positivo y cuál tiene el potencial de reducción menos positivo? Entonces, dependiendo, más positivo es la especie que se reduce
Menos positivo es la especie que se oxida. Pero tienen que tener en cuenta que siempre los potenciales de reducción se dan, como lo mismo la palabra dice, los potenciales se dan en el sentido de la reducción. Pero claro, cuando ustedes van a determinar el delta E, o sea, la diferencia de potencial de reacción, ¿qué escriben primero? El potencial de reducción de la especie que se reduce menos el que se oxide. Y le invierten la y por lo tanto el potencial, porque le ponen menos, entonces si es negativo, menos por menos, ¿cuánto es? Más, porque al invertir, ¿ah? La semireacción, si no va en el sentido de la reducción, sino en la oxidación, ¿qué pasa con el signo? Tiene el mismo valor numérico, pero cambia el signo. Llegamos al ejemplo que le decía de la especie del cloro que dismutaba. Por ejemplo, ¿en qué dismutaba el cloro? Ya hay más con esto de que Eh, ah, cuando yo tengo cloro en agua, ¿en qué dismuta? en ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. Muy bien, dismuta a cloro 1 más y a cloro 1 menos. A cloro 1 menos en el ácido clorhídrico y a 1 más en el ácido hipocloroso, ¿verdad? En la forma hipoclorito. Hipocloros. Hipo, dice hipoito, ¿verdad? Hipoito ya cuando pasa a oso. Hipooso. Entonces se da cuando una especie, mire, cuando una especie es poco estable, ¿ya? O sea, el estado de oxidación de esa especie, vemos, ella se oxida y se reduce al mismo tiempo. Es lo que se llama una desproporción o una dismutación. Las palabras son sinónimas. O sea, cuando escuchan desproporción es lo mismo que dismutación. Ojo con eso. Claro, aquí estamos viendo el ejemplo del peróxido de hidrógeno, o sea, del H2O2. Acuérdense que el peróxido es como un dímero de oxígeno compartiendo una carga negativa, o sea, O2 con dos cargas negativas. Cada oxígeno le corresponde un estado de oxidación 1 menos. Ese estado de oxidación es inestable del oxígeno. Y ustedes lo pueden ver. Cuando ustedes tienen peróxido de hidrógeno en el laboratorio, ese peróxido se va descomponiendo espontáneamente. Es decir, su concentración va a ir disminuyendo en el tiempo. Por eso que hay que protegerlo de la luz, etcétera, de ciertas condiciones para que él se mantenga a la concentración de la que nos viene comercialmente. ¿Se acuerdan que la profesora Magali Clark guarda eso en un recipiente? Entonces, claro, él dismuta de manera espontánea a agua, reduciéndose de 1 menos a 2 menos, pero a la vez se oxida de 1 menos a 0 formando oxígeno. Ahí tenemos los dos semireacciones, el de la reducción, o sea, de peróxido de hidrógeno a agua, y la oxidación de peróxido de hidrógeno a oxígeno. Claro, ahí también tenemos los valores de los potenciales de reducción estándar. El de peróxido de hidrógeno a agua es 1,776 voltios y el de la oxidación, bueno, el de reducción, pero ya sabemos que ahí va en el sentido contrario, se oxida es a oxígeno, es 0,682 voltios. Si hacemos el delta E, es el potencial de reducción de la especie que se reduce, que es de peróxido a agua, 1,776 voltios, menos, ven que ya cambia, positivo pasa a negativo, a menos 0,682, la diferencia nos va a dar mayor a cero. Por lo tanto, esa especie desproporciona de manera espontánea en medio ácido. Y tenemos todo lo contrario en las reacciones de comproporción. Dos estados de oxidación inestable, entonces forman un estado, comproporcionan a un estado de oxidación estable, que es el caso de estos sólidos, de estas sales donde tenemos que son inestables al calor, o sea, se descompone en donde el nitrógeno, el nitrito de amonio. Sabemos que en el ion amonio, ¿qué estado de oxidación tiene el nitrógeno?
¿Qué estado de oxidación tiene el nitrógeno en el ion amonio? Jóvenes, ¿qué estado de oxidación tiene el nitrógeno en el ion amonio? Si el ion amonio tiene un estado de oxidación 1 más y los hidrógenos es 1 más, para que dé 1 más, ¿qué estado de oxidación tiene que tener el nitrógeno? 3 menos. Y en cambio, en el oxoanión nitrito, ¿qué estado de oxidación tiene el nitrógeno? 3 más. Entonces, ese 3 menos y ese 3 más son inestables. Entonces, proporcionan a 0. Entonces, esa sal se descompone en presencia de calor para dar nitrógeno elemental, es explosiva, porque el nitrógeno, eso es un gas. Nitrógeno elemental más el agua, pues producen 4 moléculas de agua en esa reacción de descomposición. Por lo tanto, eso se acuerdan que es lo que decía el ministro de Ambiente, que Mayén le puso el bimbín, ¿se acuerdan? Navarro. Ustedes porque están jóvenes, pero la alcaldesa Mayín era muy ofensiva. Ahí por las redes sociales están que ella le iba a dar una cachetada a una periodista de Canal 2. Ustedes porque están jovencitos, porque ella le dice, es que usted tuvo que abandonar o por miedo a Noriega. Dice, eres muy atrevida, como tú sabes cómo ella habla, eres muy atrevida. Tú no sabes que yo di la sangre por este país, por eso que eres libre. Y entonces le iba, yo me río. ¿Ustedes no lo han visto en las redes sociales, jóvenes? Sí, profe, eso es icónico. Ella es Mayín Correa, la que es gobernadora. Y entonces ella le puso a el que es ministro de Ambiente, el Bimbín, que es como un pajarito. Y entonces, claro, el que dijo que esa mina que cerraron de cobre, que se almacenaba ahí en esa mina, nitrato de amonio. Y por lo tanto eso era muy peligroso porque en calor eso se descompone explosionando, o sea, eso podía provocar una catástrofe ahí, una explosión muy grande, porque eran toneladas y toneladas de esa sal. Yo creo que era nitrato de amonio. Un uso tiene en la minería ese compuesto, porque se almacenaron toneladas y toneladas que tenían que moverlas de ahí, pues. Entonces miren que ahí tenemos las dos semireacciones. Claro que esos potenciales de reducción estándar siempre se hacen en un medio líquido, no en el estado sólido. No se pueden utilizar los potenciales tabulados en la tabla. Pero ahí tenemos las dos semireacciones. Acuérdense que físicamente uno las separa, pero que eso en la realidad no. El nitrito es el que de 3 más se oxida a 0. Acuérdense que los dos estados de oxidación llegan a 0 y el nitrógeno en el ion amonio, que es 3 menos, se oxida. En el primero es que se reduce, perdón. 3 más a 0 se reduce, se hace menos positivo. Y el 3 menos a 0 se hace menos negativo, se oxida. Entonces ahí tenemos las dos semireacciones. Y lo mismo ocurre en el nitrato de amonio, lo único que en el nitrato, ¿cuál es el estado de oxidación del nitrógeno? En el ion nitrato, en el oxoanión nitrato, no es 3 más, es 5 más, que ahí no lo dice, porque ahí no hacemos hincapié, sino balanceamos de acuerdo al ion electrón, tomando en cuenta todo el oxoanión y el catión poliatómico, que es el ion amonio. Y acuérdense que ahí no basta nitrógeno, pero también se produce un gas, que es el óxido de nitrógeno 1. O sea, el monóxido de dinitrógeno, ahí el nitrógeno es 1 más. O sea que el estado de oxidación ahí donde se estabiliza no es el 0, sino el 1 más. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes. ¿Qué tienen que hacer? Ahora viene el tema de los diagramas de Latimer.
vienen los diagramas. ¿Se acuerdan de los diagramas que le dije? El diagrama de Latimer, diagrama de Frost, y acá no, pero no está los diagramas de Purvé, pero también eso tenemos que una clase. Por lo tanto, el jueves vamos a ocupar el espacio explicando estos diagramas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Sí, vamos entonces a ver quiénes llegaron tarde. El joven Chan Barzallo. Chan, Aquí estoy, ¿usted? profesor. ¿Chan está presente? Sí, profesor. Ah, bien. Montenegro Joel. Presente. Bien. Y bueno, y ya. Era lo único que faltaba. Entonces, acuérdense que no vamos a complicarnos. El martes sería el parcial. El martes tienen más tiempo para estudiar. Por favor, estudien. Entonces, el martes sería la hora de clase. Ya entonces sería el jueves